de Festo. Lo primero que es una justificación de lo injustificable. Primeramente porque él no necesitaba ningún tipo de información, la había recibido ya y había probado in situ que Pablo era inocente, de manera que no necesitaba que el rey Agripa y su hermana estuvieran allí para aportar algo. Lo que ocurre es que trató de justificar aquella escena mediante la necesidad de que necesitaba tener más información porque no la tenía respecto a la culpabilidad o inocencia de Pablo. Es evidente que los hombres muchas veces tratamos de justificar lo injustificable en muchas maneras, porque en realidad Pablo no tenía que haber estado allí. Festo había recibido la información necesaria para que Pablo hubiera quedado en libertad, pero así son las cosas. Los hombres tenemos la capacidad de autoengañarnos, de autojustificarnos. Esto es muy propio de nosotros. Podemos engañarnos a nosotros, pero una cosa que nunca sucederá es que podamos engañar a Dios. Dios conoce todo y lo conoce a la perfección. Y la segunda cosa a considerar es que detrás de todo aquello sin duda estaba la mano de Dios. Y estaba la mano de Dios porque Dios es inmutable. Dios no cambia ni en sus métodos ni en sus predicciones. Y Dios había dicho que Pablo había de comparecer delante de reyes. Así es que, como no cambia tampoco, a más de en sus predicciones, en sus métodos, ¿y cuáles son los métodos de Dios? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que había que empezar por lo más cercano, compareciendo delante de aquel rey en la propia Cesarea. Es evidente, Dios es firme y siempre se mantiene fiel a sus métodos y a sus promesas. Y Dios quería presentar de esta manera a Pablo ante el rey Agripa. Así que vamos a fijar nuestra atención en un testigo, porque Dios expone a Pablo como un testigo. ¿Qué vamos a ver? Pues en el versículo 26, pasamos ahora al 26 y leemos el primer versículo. Lo leo yo también. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Empieza este juicio y Pablo atraviesa la puerta que ve abierta, porque Dios es el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Y aprovechar las oportunidades que Dios pone delante de nosotros es siempre algo que debemos hacer y nunca desperdiciar. Así que Pablo no se deja anonadar por toda aquella pompa que hay a su alrededor. Imaginemos un hombre a la fuerza tenía que ir con vestiduras pues sucias de estar pues en un calabozo o en una manera pues un prisionero con las cadenas que las lleva puestas, porque se dice en la escritura, y ver tantos oficiales con sus vestimentas de galas, aquel rey, aquella princesa, el gobernador, todas aquellas gentes importantes. Eso es para acomplejar a cualquiera, para hacer que cualquiera se sienta cohibido, que se sienta incómodo. No, pero Pablo no. Incluso se nos dice que alza la mano y atraviesa la puerta de la oportunidad, la misma que tú y yo tenemos que atravesar cada vez. Ten en cuenta lo que antes hemos dicho: somos la gente más importante de la tierra. Debemos de estar siempre a la altura de las circunstancias.
Somos embajadores de Cristo en un mundo que su crisis mayor es que no conoce a Cristo. Los gobernantes no tienen la solución para la crisis, pero tú y yo sí la tenemos. Y es presentar a ese Cristo que es nuestra vida y que nos ha salvado y puesto para que llevemos las buenas nuevas de salvación. Así es que Pablo está dispuesto, y Pedro dice a este respecto en su primera carta, capítulo 3, versículo 15: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siempre preparados. Desde luego con mansedumbre, con cortesía, con cariño, pero siempre dispuesto, no importa qué persona pueda ser la que tengamos delante, la más culta, el científico más eminente. ¿Qué importa? Si nosotros tenemos la verdad, si el Espíritu Santo está en nosotros, preparados siempre para ostentar la dignidad que poseemos, que es la que nuestro Padre de Dios nos ha dado. Así que ese fue el modo de Pablo cuando, en respuesta a lo que Festo le había pedido, él comenzó a hablar. Vamos a ver el contenido de la respuesta de Pablo y vemos un exordio introductor que vamos a verlos en los versículos 2 y 3, por favor. ¿Alguien que me ayude? Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que estoy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Es decir, en esta introducción, el apóstol no está adulando a nadie. Lo que está haciendo es expresar un estado de ánimo, de alegría, porque ciertamente Festo era un hombre que tenía la capacidad y el poder para juzgar y sentenciar. Sería un hombre capacitado para las leyes del imperio, pero Agripa era otra cosa. Agripa sabía acerca de las leyes judías y podía entender absolutamente todo lo que Pablo iba a decir, y él se sentía orgulloso, satisfecho, agradecido a Dios de poder presentar delante de Agripa, a más de Festo, lo que Agripa podía entender perfectamente bien. Es evidente que debemos de expresar la alegría por los favores que Dios nos concede, por las oportunidades que bien a menudo Dios nos da de poder testificar delante de ciertas personas. Y en este caso es lo que hace Pablo. Él no está adulando a nadie. Si acaso también podríamos ver otras muchas cosas, como el hecho de que pues habla con dulzura, y la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Qué bueno es que seamos conocidos de todos por nuestra gentileza, no por nuestra brusquedad, no por nuestras maneras, sino dulzura, cariño, amor. Esto es un elemento determinante. Después hay una referencia personal. Vamos a leer los versículos 4 a 5. Después de la introducción presenta una referencia personal. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo.
O sea que él alude al hecho de cuál ha sido su pasado en el judaísmo y basa precisamente en esto el hecho de que siempre fue una persona coherente. Él creía lo que enseñaba, lo que había aprendido a los pies de Gamaliel. Y esto él lo utiliza como entrada para que cuando llegue al hecho de su transformación pueda comprender que no está hablando un ignorante, que no está hablando un fanático, que está hablando un hombre culto, que está hablando un hombre que conoce el judaísmo, que ha militado en el judaísmo y que cuando él ha cambiado es porque realmente ha tenido razones más que suficientes para hacerlo. Por eso recurre a esta referencia personal y cuán bueno es que utilicemos todas las oportunidades, dones y cosas que Dios nos ha dado, aun antes de conocerlo, para el servicio del Señor, porque pueden haber cosas muy utilizables en este sentido. Después hace una referencia a las acusaciones. Presenta en el total de su intervención un total de 4 acusaciones. La primera de ellas la tenemos de inmediato, es su fe en la resurrección. Vamos a leer los versículos del 6 al 8.